Sí, sí. Lo que quería es básicamente plantear algunas cuestiones contigo, sobre todo no tanto del análisis político, moral, sino desde el punto de vista del análisis científico, ¿no? Que es importante. Ya se ha hablado mucho de este vacunagate, como le están llamando, como ya se ha vuelto un hashtag, y se habla mucho desde el lado político y del lado moral, ¿no? Pero desde el lado de la ciencia también creo que es importante abordarlo, ¿no? Y ahí tengo algunas preguntas que quería hacértelas y conversarlas para que también podamos tener bien claro desde la perspectiva científica qué significa esto, ¿no? Por ejemplo, yo te pregunto, lo primero, ¿no? ¿Qué puede decir un científico como tú, con la trayectoria que tienes, con la legitimidad que tienes de todo esto que ha sucedido? A propósito de un comentario en una entrevista también de Mateo Prochaska, donde se le pregunta, ¿no? La ciencia ha sido manchada. Y él dice, bueno, la ciencia está demostrado que ha hecho tremendos esfuerzos y hace tremendos esfuerzos, sus científicos también, pero por más esfuerzos que haga la ciencia y lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo, no está ajena al brazo de la corrupción. Me parece interesantísimo ese punto de Mateo Prochaska, ¿no? ¿Qué puedes decir tú al respecto, primero para comenzar, ¿no? Bueno, los científicos son seres humanos, ¿ah? Como todo el mundo. Y las debilidades que pueden tener se basan en su formación, en sus intereses, en sus valores, ¿no? Históricamente eso está totalmente demostrado, pues tenemos a Marie Curie, gran mujer, que ella, por ejemplo, cuando le dijeron, ¿por qué no patentas tus inventos? ¿No? Que porque uno patenta un invento que tanto ella hacía. Y ella dijo, no, esto lo doy de libre uso para la humanidad. Era una mujer que no estaba interesada en la plata, ¿no? Esta mujer luego fue acusada por los franceses, por la opinión pública, de haber una quita marido, porque aparentemente se decía que estaba saliendo con un físico divorciado, que no era tampoco casado. La atacaron de una forma vil. Ella ya tenía el premio Nobel de Física, ojo, tenía el premio Nobel de Física. La atacaron de tal manera que realmente es vergonzosa para una sociedad como la sociedad francesa, que se sabía que venía pues de la Revolución Francesa, que todo el mundo conoce, ¿no? Y ella se sintió tan triste y tan atacada que cualquier mujer de nuestra época, con poco, digamos, poco coraje, se hubiera suicidado, pues imagínate que te ataquen de esa manera en, en todos los periódicos, ¿no? Ella valiente siguió investigando, y luego los suecos, que son mucho más, más liberales, por así decirlo, no tuvieron mejor idea de darle el premio Nobel de Química. No fue precisamente por eso, sino porque vieron su valor científico, ¿no? Y le dieron el premio Nobel de Química y se convirtió en la primera persona que tenía dos premios Nobel. Y los franceses a partir de ese momento se rascaron la cabeza y dijeron, nuestra gran científica francesa, ella era de Polonia, ¿no? Entonces te das cuenta que este Marie Curie, yo fui invitado hace un año, 2 años, ya por la pandemia no pudimos ir el año pasado, o sea, eso fue en el 2018, a la celebración de un evento sobre Marie Curie, porque es el 7 de noviembre. Yo estudié en el instituto que fue creado por sus hijos, ¿no? Por Irene y su nuero, su yerno, Frederic. Entonces conozco de cerca esa historia y claro, ahí pues se ve claramente cómo los científicos tienen valores, y valores científicos, valores morales, pero algunos no, porque en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, otro gran tema, ojo, deben Ujú. todos aquellos que nos interesamos en el periodismo científico, en la divulgación científica, tenemos que leer la historia. Todos sabemos que la bomba atómica que se construyó en Estados Unidos fue hecha por científicos de Europa por temor a que Hitler la tenga primero, porque la fisión nuclear fue descubierta en Berlín y los científicos nazis estaban tratando de hacer la bomba. Entonces, la bomba que se hizo en Estados Unidos fue hecha para evitar que los nazis
hiciera la primera y qué hubiera pasado, pues nadie puede uno imaginar, ¿no? Hitler con su bomba. Pero cuando se logró la bomba, los poderes políticos, estratégicos, que sé yo, de Estados Unidos, no tuvieron mejor idea, como ya Alemania estaba ya derrotada, básicamente por los soviéticos que los invadieron, como vieron que Alemania estaba derrotada, los Estados Unidos quisieron, esa es mi interpretación, ¿no? Quisieron mostrar su nuevo poder y la dejaron caer en dos indefensas ciudades, Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Entonces ahí el poder político realmente fue el que decidió. ¿Qué hicieron los científicos? El amigo, el director del proyecto, el director científico, Robert Oppenheimer, se negó a seguir en ese proyecto porque a él le pidieron hacer la bomba siguiente, la más poderosa fusión, y él se negó. Entonces nuevamente los norteamericanos lo atacaron de comunista, de traidor, etcétera, y este científico que se negó a hacer algo que los políticos querían fue vapuleado, su familia desgraciada por esta manera de pensar de la sociedad. Recién en el año 60, me parece, que fue reivindicado Robert Oppenheimer, un gran científico que por principios no se doblegó, vino a la UNI precisamente en el año 62, un gran científico que fue recibido por el rector Mario Samannebollo. Y como tú ves, entonces los científicos resisten, pero también cuando el poder dijo, bueno, ¿quién hace la bomba atómica? Hubo uno que levantó la mano, o sea que hubo un científico, yo sí dijo, ¿no? Entonces, hay pues científicos como todos, todas las actividades con principios y otros con los principios menos duros. Esa es la realidad, de modo que no tenemos por qué sorprendernos. Obviamente, en este momento en el Perú ha habido científicos. Ahí también hay que hacer la diferencia, ¿no? ¿Qué cosa es un científico? Los estudios epidemiológicos no necesariamente son científicos. La palabra ciencia significa el que busca la verdad, el que busca las propiedades de la naturaleza, no el que viene a hacer pruebas de experimentos que vienen de otros países. Eso no es necesariamente ciencia, ¿no? Eso es la utilización del producto extranjero. Alguien que pone la vacuna tampoco es científico, está utilizando. Creo que ahí hay que hacer una diferencia. Un científico, generalmente un joven de 16, 15 años, cuando toma la decisión y anuncia a los padres que va a seguir una carrera científica, es lo que me dijeron a mí mis compañeros, ¿no? ¿Y de qué vas a vivir? Cuando dije voy a estudiar física, me dijeron, ¿de qué vas a vivir? Yo estudiaba en el Politécnico José Pardo. En el Politécnico José Pardo, los que terminaban eran contratados por las empresas extranjeras porque eran técnicos de muy buena calidad, mejor que los ingenieros porque sabían hacer uso de las máquinas de la última tecnología, mientras que los ingenieros pues con su integral, sus matemáticas no entraban, no comprendían. Entonces cuando mi compañero vieron que yo me iba a la uni, me dije, para estudiar física, me dijeron, ¿y de qué vas a vivir? Y me acuerdo claramente mi respuesta, que fue espontánea, ¿no? Y dije, supongo que no me dejarán morir de hambre, pero haré lo que me gusta. De modo que un científico que realmente escogió la carrera de científico porque le gustaba, no pensaba en los beneficios, sino en el placer de investigar. De modo que tú ves, hay de todo. Ahora, si a mí me preguntaran, oye, ¿y tú te hubieras vacunado? Yo diría que no puedo responder esa pregunta, ¿no? Porque yo sería totalmente deshonesto diciendo no, cuando no se me puso en esa situación. Así que esa pregunta un poquito compleja no se debe hacer a nadie, pues porque en este momento todo el mundo va a decir no. Claro. Justo lo que tú estás comentando en esto último que acabas de decir, ¿no? En redes sociales ha surgido una polémica, bueno, en la cuenta en Twitter de una científica, como tú la conoces, Giselle Orjeda, ella justamente señaló de que los ensayos clínicos no son ciencia.
y por lo tanto la ciencia no está manchada, porque justamente el comentario es ese, la ciencia está manchada, ¿no? Incluso la ciencia en el Perú está manchada. Y ella salió en su posición, como siempre, pues bien confrontacional, bien directa, a decir, un momentito, la ciencia en el Perú no está manchada, porque los ensayos clínicos no son ciencia. Y comenzó la polémica, pues la mayoría de gente comenzó a descalificar esa opinión diciendo que ella, habiendo sido expresidenta del CONCITEC, que diga semejante barbaridad de opinión, y tú estás planteando el tema, ¿no? Para recapitular, ¿es o no es ciencia un ensayo clínico? Digamos, miren, el tema es más, no es así blanco y negro tampoco, ¿ah? Ojo, Ajá, ajá, ¿ya? ¿qué cosa es ciencia? Es saber cómo, qué pasa en la naturaleza. Y se hace un experimento científico, ¿ok? Un experimento científico, ¿qué cosa es? En el caso de la vacuna. Bueno, voy a ver, después de haber hecho estudios, voy a ver si esta vacuna tiene efectos positivos, qué porcentaje de eficiencia, etcétera. Esa es una pregunta científica, ¿no es cierto? Lo ha Ujú, hecho, ujú, lo ha hecho un grupo de investigadores de otro país, de acuerdo puede ser China, alemana, ¿no? La Pfizer. ujú, Esa es ajá, ciencia. Está buscándose, es lo que ya. se llama la ciencia aplicada, además, ¿ah? Ojo, porque hay que hacer la diferencia entre ciencia básica y aplicada. Ciencia básica es la que uno hace por curiosidad. El origen del universo, la edad del universo, eso es ciencia básica porque se sabe que no va a tener ninguna aplicación. La ciencia aplicada es qué va a pasar con esta vacuna. Voy a probar. Ujú, Entonces se arma todo un experimento y cada uno hace su parte, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo me corrijo un poco en ese sentido. ¿Por qué? Porque el que le enviaron la muestra a Perú y comenzó a vacunar para seguir un poquito lo que se pensaba en el extranjero, forma parte de un proyecto científico, pero como un científico, digamos, un técnico que está aplicando, ujú. forma parte de un trabajo técnico, de una investigación científica diseñado en el extranjero, ¿no? Y que si es un médico, pues tiene más conocimiento de repente para hacer los procedimientos que le están señalando el extranjero. Mira, en el Perú hay muchos artículos científicos, muchos científicos, que están con autores del extranjero. Los experimentos han sido diseñados en el extranjero y los investigadores peruanos hacen una partecita que les han indicado estos grupos extranjeros. No sé si me dejo entender. Entonces, forma parte de la ciencia, pero haciendo, eh, no digámoslo con menosprecio, pero haciendo una parte menos crucial, ¿no? Que lo podría hacer cualquier persona en cierta manera. Entonces, Claro. ¿y eso qué significa? Que salen en los papers, salen sus nombres, ¿no? ¿Qué cosa ha hecho? Bueno, el que aplicó pues la vacuna y vio qué pasó, siguió los protocolos diseñados en el extranjero, ¿no? Entonces forman parte de un proyecto de ciencia aplicada. Ujú. Entonces, no podríamos ser tan deterministas y decir que un ensayo clínico no es ciencia, es parte de la ciencia o de la actividad científica justamente en el marco de encontrar la vacuna y que eso viene del extranjero, porque justamente allá en el extranjero es que se plantea esta investigación y su aplicación tiene que hacerse en distintos países. ¿Sería así entonces? Claro, te voy a poner en una forma más simple tal vez, no en las vacunas. Yo conozco, por ejemplo, investigadores que tienen amigos en Londres o en otros Ujú, países. Estos laboratorios extranjeros, ¿qué hacen? Se interesan en las variedades de mariposas, ¿ok? ujú, Porque, y se enteran de que en el Perú, en 1 kilómetro cuadrado, hay más variedad de mariposas que en toda Inglaterra. ujú. Pero estos investigadores dicen, vamos a investigar a Perú, ¿no es cierto? Vamos a ir. Entonces voy a contactarme con un biólogo de Perú que conoce el lugar, voy a ir con él para que me muestre
las, la mariposa que me lleve al sitio, a San Martín, qué sé yo. Entonces este científico va, se muestra, estas son tomadas, estas maripositas con los protocolos que conocen los que han diseñado el proyecto, se van a Londres o a donde sea, hacen las investigaciones genéticas, el secuenciamiento con sus equipos complejos que tienen y sale la publicación científica de una nueva variedad de mariposas en la que están los autores de esa universidad y el autor peruano también está el nombre porque participó. Entonces ese es un experimento científico en el que un peruano participó. Es parte de un experimento científico. No vamos a decir que acá en el Perú estamos haciendo ciencias relacionadas con la mariposa, simplemente estamos formando parte de un equipo. Igual, por ejemplo, cuando hablamos de los glaciares, ¿no? Bien curioso porque me acuerdo que llevaron al presidente Vizcarra a los glaciares, ¿no? A los glaciares, y para ver los glaciares, pero ¿quiénes eran los investigadores que hacían ese tipo de investigación? Norteamericanos, de hace mucho tiempo que vienen porque les interesa el cambio climático, etcétera, y por supuesto tienen que ir con investigadores peruanos, pues, porque están acá. Y claro, entonces es una investigación científica diseñada al exterior, pero con apoyo extranjero. Esa es más o menos la idea, ¿no? Es parte de un experimento científico. Entonces, no puede haber ahí, como dices tú, blancos y negros, ¿no? O sea, no es tan así determinista. ¿Es o no es? La discusión no va por ahí, sino que es parte de esa investigación, obviamente, Que donde los nuestros peruanos científicos peruanos, nuestros médicos, hacen una parte. claro. Ahora, y sí, dentro de eso, ¿estás de acuerdo con este término de que nuestra ciencia ha sido manchada? Bueno, esa es una cosa. Todo el Perú está manchado, Gerles. Me parece ridículo hablar que la ciencia está Ajá, manchada. ajá, El Perú está totalmente manchado correcto. de hace muchísimo tiempo, y eso yo lo vengo Ujú, diciendo ya hace 40 años, ¿no? Estamos en un pozo increíble ujú. que ha sido hundido hace siglos, desde el momento en que llegaron los europeos acá con esos valores increíbles, que llevarse el oro, meter a los indios a las minas para que mueran y esos llevan el oro. Ese famoso encuentro con Atahualpa, que la Iglesia Católica, que dicho de paso uno de ellos está también vacunado, que le hace la trampa al Inca Atahualpa, ¿no? Se presta para hacer, le entrega la Biblia para que lo, haga el desplante y la señal para que los españoles lo ataquen. Ojo que también allí los españoles quedaron con el Inca a encontrarse en una cosa amistosa en Cajamarca. Era un encuentro amistoso de parte del Inca, que era un hombre de palabra, porque los valores de los incas eran así, la palabra era más que un contrato firmado. Era un... ¿Y qué hicieron los españoles? Escondidos con sus carbuces detrás de los muros, qué sé yo, lo atacaron. O sea, fue una traición. Mucha gente hasta ahora piensa que 200 españoles vencieron a los incas. Totalmente falso. Le hicieron una trampa a Atahualpa y tomaron al rey, digamos, por así decirlo, al Inca, y amenazaron al resto. Si se mueve, lo mato. Y como era un gran respetado Inca, todo el mundo se paralizó, ¿no es cierto? Y lo usaron hasta donde pudieron. Se escapó Manco Inca, el hijo, y comenzó a hacer la batalla. No, perdón, capturaron a Manco Inca y lo dijeron: tú vas a ser el Inca a nuestro servicio. Entonces ya mataron a Atahualpa porque ya no le era útil y tomaron a Manco Inca. Y bueno, entonces fue una traición que también ocurrió en México, ¿no? Los españoles Claro. llegaron a Palacio de Tautecoman y en el palacio, en su casa, lo tomaron prisionero. Esos son los valores que vinieron acá. De modo que desde ahí empezó la catástrofe del Perú. Y después, por supuesto, los puestos de virrey y no sé cuánto eran comprados. Y bueno, ya todo eso lo dijo González Prada, dicho de paso, ¿no? Todo está podrido, donde se aprieta, él decía, donde se aprieta, salta la pus. Yo digo ahora, ya no es necesario ni siquiera apretar, la pus sale de manera ya normal, ¿no? De modo que
Eso de que la ciencia está manchada, todo está manchado. Hoy, por supuesto, ojo, hay algunas excepciones. No podemos decir que todos los científicos están manchados. Hay excepciones, eh, los conocemos, que se están... Conozco, por ejemplo, a Mirko Simic, un gran físico egresado de la Mm, UNI y biólogo de la Cayetano. Ese hombre es un héroe completo. Está yendo permanentemente a Chincha, regresando cuando a veces nos ayuda como panelista a los políticos, él está en su auto allí. Yo digo, ¿cómo este hombre de repente se va a chocar porque está allí escuchando, viniendo de su laboratorio permanentemente? ¿No? Obviamente, este hombre, este científico, es, él pone pues la ciencia por la nube, si tú quieres, ¿no? Pero de modo que esas son excepciones, pero la sociedad está manchada. Los que se han vacunado, mira, ve, son Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio de Salud. Y las universidades que estaban involucradas en este ensayo, ¿no es cierto? claro, Imagínate, claro. imagínate tú que también hubiera estado involucrado el Ministerio del Interior o el Ministerio de Educación por inducción Claro. matemática, por inducción, por lógica, digamos, de repente allí también habría habido. O sea que esto donde la corrupción está haciendo su tentación, caen. De modo que no, pues, no vengamos con que la ciencia está manchada, el Perú está manchado y hay que desmancharlo de todas maneras usando un detergente especial que tiene que ver con una educación, con nuevos valores. Ahora, Modesto, el tema de Mirko Simic que mencionas, que sí, indudablemente es uno de los científicos, yo diría, más allá de su calidad y su trayectoria, honestos, ¿cierto? Transparentes. Nadie puede dudar de su transparencia y la calidad de su trabajo, su honestidad de trabajo, pero también es bien complicado, ¿no? En el sentido de cómo una persona de ese nivel, de esa talla, puede estar también trabajando en una institución, en este caso Cayetano Heredia, que no podemos afirmar que, digamos, toda la Cayetano Heredia ha entrado en este escándalo, en este problema, pero que definitivamente la justicia se encargará de ver a qué nivel, a qué grados de corrupción ha llegado la Universidad Cayetano Heredia. Y por lo que dices tú, ¿no? Si estamos ya hundidos en la corrupción, definitivamente, pues no es ilógico pensar que las instituciones, por supuesto, en este caso, como la Cayetano Heredia, la misma San Marcos también, y todas las demás, estén también coludidas con eso. Entonces, bien complicado para la tarea de un investigador, de un científico honesto, trabajar en esa realidad, ¿no? Donde todo está manchado. ¿Cómo ves tú esa situación? ¿Cómo un científico probo, un científico honesto, puede seguir adelante en un sistema que es así, de turbio, de corrupto? Ese es un reto, quizás el de científico honesto, ¿no? ¿Cómo abordaría ese reto? Mira, a mí me parece que eso se aborda con la gente honesta justamente, ¿no? Yo me acuerdo hace mucho tiempo que hubo un gran congreso en este hotel, creo que se llama El Pueblo, ¿no? Acá en las afueras de Claro, que Lima. está sí, afuera de Lima. Hace ya, qué sé yo, tal vez 20 años, una cosa así. Fui invitado allí, estaba la Cayetano Heredia en esta reunión que se llama CADI, se llamaba CADI, Conferencia Anual de Investigadores. Después la CADE lo denunció y le cambió, tuvo que cambiar. También ahí los empresarios son muy exquisitos, ¿no? Ahora se llama Épica. Y ahí Ajá. escuché a una conferencista joven que me impresionó. Pocas veces me han impresionado de esa manera, ¿no? Yo me acerqué a ella y le dije, doctora, usted tiene un gran futuro. Le dije así textualmente, ella se acuerda esta vez. Ella es ahora la directora del Instituto de Medicina Tropical, y que ha dado declaraciones justamente sobre ello, ¿no? Sobre el vacuna gate, como le llamas, y ella muestra su indignación por lo que ha ocurrido, y ella sigue luchando porque también forma parte de un experimento de vacuna con una vacuna alemana, y dice que no se han seguido pues los protocolos que tenían que seguirse. Ella es una científica súper, súper valiosa,
que se dedica justamente a estudiar los efectos de la leche materna en los niños, y ella misma ha probado sus teorías con sus hijos, ¿no? Darle la leche materna de la manera más amplia, y se dedica ahora a estudiar lo necesario para que los niños pobres tengan defensas contra las enfermedades. Esa mujer, yo digo, por ejemplo, un gran valor. Tendría que ser una candidata de fuerza para el rectorado, ¿no? Esa gente como ella y con Mirko Simic tienen que tomar su responsabilidad. Claro, es un poco difícil porque esta gente de valor científica dedicada a la ciencia no les gustan los cargos, porque los cargos son pues muy complejos. Tú, como tú le dices, en una institución, no quiero hablar de la Universidad Cayetano Heredia, pues es una gran universidad, pero en general las instituciones son reflejo del Perú. Tienes unos cuantos honestos y todo el resto está buscando sus intereses. Y si tú tienes un cargo que te dan allí de responsabilidad, los intereses te quieren aniquilar si es que no cumples con sus deseos, se arma un laberinto total, ¿no? En la Universidad de Ingeniería, por ejemplo, en el que yo soy profesor, se nombró a un consejo, ¿cómo se llama esto? Comité electoral, de gente honesta, y lo comenzaron a atacar, los amenazaron con denunciarlos si no hacían tales o cuales, que no sé si eran correctos o no. Esta gente honesta, ¿qué hizo? Renunció. Y no hay elecciones y tuvo que elegirse a una interina. O sea, lo que te quiero decir es que esta gente honesta realmente tiene que tener mucho coraje, mucha decisión, no medir las consecuencias, pero tiene que defender su institución, cueste lo que cueste. O sea, no solamente tienen que ser honestas, sino que tienen que tener coraje para defender sus principios y no dejarse amilanar por ninguna amenaza. Claro, y en ese punto queda claro que la ciencia, perdón, la política, cuando se mete en la ciencia, no solo en la ciencia, en todo, cuando se mete esta política que tenemos nosotros ahora, ¿no? Que es sistemática, históricamente corrupta, deshonesta, poco transparente. Esa política cuando se mete no solo en la ciencia, sino en cualquier cosa, obviamente termina generando los problemas que tenemos ahora. Entonces, ¿de qué estaríamos hablando? Si la política no tiene que meterse en ciencia, entonces la ciencia tiene que meterse en política. De eso estaríamos hablando entonces. Lo que estoy hablando es de que los científicos que son honestos y muy trabajadores tienen que asumir su responsabilidad, muy peligrosa para ellos, muy riesgosa, pero tienen que hacerlo. Lo que tú estás señalando yo no le llamaría política, sino más bien lucha de intereses personales, ¿no? Yo estoy cada vez más preocupado por Ujú. por lo que escucho entre los colegas, entre los testimonios que me lo dicen en forma privada, ¿no? Que en el Perú hay muchos grupos de interés. ¿A qué me refiero? Parece que hay, es- eso es ustedes los periodistas deberían confirmar, esto es solamente lo que he escuchado, no quiero decir que sea así, pero se dice que existen cofradías, ¿no? De un centenar, de 200 personas, qué sé yo, que son amigos y firman un trato así casi de sangre. Mira, si alguno de nosotros tiene el poder, nos dan un empleo, nos dan un puesto. ¿Ah? O sea que de repente si alguien me saca, si alguien me saca de donde estoy, uno de ustedes, donde se encuentre, me da un empleo. A su madre, o sea que ya no se trata de la meritocracia, nada, sino que hay grupos de poder, no solamente de empresarios, sino de profesionales que se arman de esa manera para darse cargos en caso de desgracia. Y los empresarios también, por supuesto, se ha visto ya claramente por la televisión y todo lo demás, que pues sostienen a congresistas, sostienen a políticos y después les cobran, pues, ¿no? Bueno, hay en el mundo, yo he escuchado por muchos testimonios, como digo, en privado, son solamente habladuría de repente, ¿no? Pero, por ejemplo, si es que un responsable de una institución toma una medida disciplinaria contra un empleado y este empleado forma parte de algún círculo
de poder, que es amigo del ministro, qué sé yo, o ha sostenido la campaña, lo llaman al responsable y le dicen, oye, ¿cómo has hecho, cómo has cambiado, cómo has tomado esta medida contra tal persona? Esta es la persona, es pariente del que nos ha sostenido la campaña, tienes que cambiar. ¿Te das cuenta? Ya hay responsables que acceden y se retractan, y hay pocos que siguen en su decisión, porque no les interesa el poder por el poder, sino querían cambiar las cosas. O sea que tenemos de todo, Herles, y esto significa pues que no es necesario, no la política, sino los poderes, los círculos de poder económicos, eclesiásticos, religiosos, de amistades. Contra eso lo único que se puede ver es simplemente analizar los partidos. El mensaje que di ayer era, tienen que estudiar bien los candidatos. Ahora con la internet se sabe, ¿no? Tú la vez pasada hiciste un análisis, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo es posible Claro, que los ministros casi prácticamente sean de 2 o 3 universidades? Y si hace un análisis más detallado, de repente son de los mismos barrios. A mí me llama la atención, por ejemplo, que cuando escucho a los ministros y las ministras, a veces escucho la manera de hablar. Yo soy aficionado a la etnolingüística, que interesante. desde el año 74. El año 74 fui impresionado por la película My Fair Lady, ¿no? Que un profesor de Oxford enseñó cómo hablar a una Ujú, chica de la claro, parada, por así decirlo, una vendedora sí. de flores, para que hablase como una noble, ¿no? Entonces, Ujú, y lo hizo hablar al final, ¿no? Con éxito. Entonces, cuando claro, uno escucha claro. cómo hablan los ministros, ¿no? Aplicando el etnolingüismo, uno da la impresión que son amigos que hablan siempre, se han copiado la forma de hablar, la tonalidad, el ritmo, ¿no? Eh, eso me ocurría también a mí cuando yo le digo a un joven hace tiempo, ¿no? Oye, tú debes ser aprista, ¿no? Sí, ¿cómo es que te das cuenta? Porque hablas casi imitando a Alan García, ¿no? Y también alguna vez le dije a un compañero que no, a un amigo, ¿tú no habrás sido alumno de tal profesor? ¿Cómo sabes? Porque tienes el mismo tipo de sonreír. Te copias la forma de sonreír del líder, ¿no? O como tú ves a nuestro amigo Alberto Bengolea, ¿no? Alberto Bengolea o a Marisol Tello, ¿no? No Ujú. sé, cuando yo los escucho hablar, digo, hablan tan rapidito, tanto los dos, tanto Alberto como Marisol, hablan tan rapidito que se parecen a quién. A, a su líder, a Bedoya. No, Bedoya no hablaba así, pues. No, ¿a quién? Con la que fue candidata a presidenta, Ah, Lourdes, ya, ¿no? ¿Cómo hablan a rápido? Lourdes, ¿No? Hablan claro. rapidísimo, ¿no? No, me parece que están apurados, ¿no? Entonces Ujú, ellos, ujú. es la manera de hablar, pues es la manera de hablar del PPC. Tienen, se dejan influir por el líder, ¿no? Date cuenta, estudialos. Claro, O sea, claro. Un buen punto que señalas tú. Es decir, estamos hablando de que no generalicemos con el tema de la política, ¿no? Sino que es el tema del poder y de los intereses detrás de estos grupos, que por cierto también la ciencia no está ajena a esto, ¿no? En el Perú se ha hablado mucho y el tema del vacunagate, como está de moda, ha desnudado lo que ya sabemos que viene desde la colonia, que es la argolla, lo que también lo acabas de mencionar, ¿no? Entonces, si hay argolla en todo, por supuesto que también hay argolla en el ámbito científico, ¿no? Entonces, partir de cambiar eso, de enfrentar y romper esa argolla, es también comenzar a cambiar las cosas. Sin las argollas, de todo tipo, ¿ah? No solamente estamos hablando de argollas de dinero, de poder económico, de poder de influencias, también hay argollas por nombres de familias, hay bueno, argollas por distintas razones, ¿no? mira, hace como ya buen tiempo eh, me hicieron una entrevista sobre qué fue, creo que la época de la guerra con Ecuador, me parece, ¿no? Entonces dije allí, eh, el problema es que nuestras Fuerzas Armadas no han sido bien seleccionadas. Un poquito atrevido dije, ¿no? Porque imagínate hablar de esa forma, me pueden decir antipatriota, pero
Un científico generalmente dice lo que piensa, desafortunadamente, de repente, ¿no? Por ejemplo, en la Marina, en esa época, los apellidos eran de origen extranjero, de origen, no eran extranjeros, ¿no? Y entonces, y todos tenían más o menos las mismas características étnicas, ¿no? Entonces, yo dije, Ujú. parece que la manera como seleccionan a los oficiales de la Marina no es la más apropiada, pues porque parece que se eligen en un grupo pequeño, ¿no? Se recomiendan, ¿no? Eso después se supo que es verdad, ¿no? Hay recomendación. Un almirante recomienda a su sobrino, un amigo del grupo, pues, que viven cerca, ¿no? Entonces, Claro. cuando uno selecciona así, no está seleccionando lo mejor. A veces quieren, se selecciona porque ven ahí algunas propagandas que yo vi en la televisión, en el cine, entre a la marina y veías un yate lujoso ahí que estaban, o sea que los jóvenes nunca pensaron que tenían que ir a Tihuinza, a la frontera, a la selva, ¿no? Estaban pensando en el yate. Entonces, no hay una selección. Y ahí dijo una frase, un poco atrevida, dijo, si es que así eligieran a la selección de fútbol del Perú, no le ganaríamos ni a los arequipeños. Porque hay que elegir a los mejores sin considerar el apellido. Por eso es que Francia, cuando ganó el campeonato mundial, su presidente dijo, ¡viva la diversidad! ¿Qué significa? Que se escogía independientemente del grupo social, de la etnia, ¿no? A los mejores. Ahora el gran futbolista que aparentemente está destronando a Messi se llama Mbappé, un Claro. moreno, un moreno Sí. que es francés, ¿no? ¿Se da Ujú, cuenta? ujú. Y no han escogido pues a un tipo que se parece a Alain Delon, sino a un moreno porque Ujú. juega bien. Si eso haríamos en el Perú, en todos los campos, sea en, la, en las Fuerzas Armadas, la Marina, en las universidades, para el ministerio, etcétera, estaríamos en otro mundo. En el Perú hay discriminación, y eso es evidente Ujú. porque la Ujú. mayoría de los apellidos creo que es Quispe Mamani. Entonces, si no hubiera discriminación, en los ministros por lo menos habría un Quispe o un Mamani. ¿Te das cuenta? Entonces, hay discriminación, Ese es un buen punto. entonces Mm. no se está Ese es un escogiendo. buen punto. Ahora, está de moda ahora en la equidad de género, que obviamente todo el mundo está de acuerdo con ello, ¿no? Pero esa equidad viene, esa idea viene del extranjero porque ellos ya resolvieron ese tipo de problemas étnicos, ¿no? En Estados Unidos, cuando ves la televisión, tú ves un negro, un indio, ves gente de todas las etnias, ya está resuelto ese problema, ahora quieren resolver el tema mujer y hombre. Y nosotros nos copiamos solamente esa parte, pero no estamos copiando, no estamos adoptando la equidad étnica, es decir, escoger a los mejores de cada etnia. Solamente así podríamos hablar de un país democrático y que se esté escogiendo a los mejores y no solamente a grupos pequeños, porque escoger para cualquier actividad solamente un grupo pequeño y en un par de barrios no va a dar lo mejor. Eso es irracional, además, ¿no? Definitivamente, no tiene lógica. Y cuyas consecuencias la estamos sufriendo todos. Así es. Porque imagínate, escogen a las personas que van a dirigir una lucha, una guerra, porque esta es una guerra, más terrible que toda la guerra que hemos vivido, estamos en la guerra de la pandemia. Estamos exigiendo a los que van a liderar esta guerra contra la pandemia solamente con criterios de un grupo, ¿no? De dos o tres universidades privadas y dos o tres barrios. O sea, no estamos escogiendo a lo mejor, y eso es lo más terrible y esa es la razón por la que nos encontramos donde estamos. Estamos haciendo siempre similitud, ya me parezco a Forsyth, ¿no? Con el fútbol, ¿no? Si tú solamente escoges la selección en los dos barrios donde salen, o tres barrios o tres universidades donde salen los ministros, prácticamente estás seleccionando un equipo endeble y prácticamente estarías jugando con un solo jugador bueno, mientras que los otros están jugando con 11 jugadores buenos.
Así no ganamos nada, pues ninguna batalla. Creo que es necesario cambiar y para eso se requiere que los peruanos sean críticos y la manera de ser críticos es analizar a los partidos, de dónde vienen sus candidatos, qué formación tienen, qué cosas han hecho por el Perú. No escucharlos hablar, qué es lo que prometen, sino qué cosas han hecho antes. Eh, te contaba en alguna oportunidad que un paisano de mi pueblito vino, me dijo, oye Modesto, a ti que te conocen en el pueblo, quiero que me apoyes porque quiero yo ayudar al pueblo. ¿Cómo así? Le digo, quiero ser alcalde, me dice, para ayudar al pueblo. Le digo, pero por lo menos dime qué cosas has hecho hasta ahora qué cosas has hecho por el pueblo. No, pues, no he hecho nada porque todavía no me han elegido. O sea que, imagínate, a las personas se le conoce por las obras que hacen con sus propios recursos, con sus propios esfuerzos, y luego piden al pueblo para hacer lo mismo que han estado haciendo, o mejor, pero ya con los recursos de nuestros impuestos. Esa es la manera como tendría que ser cada peruano, investigar qué cosas han hecho los candidatos antes de pedirte el voto. Y Modesto, este tema de las argollas, de los círculos de poder, los grupos de exclusividad, ¿se da en la ciencia también? Bueno, sí, efectivamente. Bueno, mira, el ser humano es independiente de cualquier actividad en la Ujú. ciencia, por supuesto, ¿no? En la ciencia hay grupos que se defienden unos contra otros. Yo he sido testigo, porque imagínate, tengo 72 años, imagínate, y he visto de todo, como se dice, ¿no? en, en Europa, yo fui testigo, así no voy a mencionar ni institución ni nombres, obviamente, pero eh, un grupo estaba en el staff que decidía qué trabajos iban a ser presentados. ¿De acuerdo? Y otro grupo no lo estaba. El que estaba en el staff se opuso y eliminó la presentación del grupo B. O sea, fue eliminado. Caray. Este grupo B eliminado se sintió totalmente enojado y yo participé en un congreso donde estaban los dos y una pelea entre ellos, ¿no? Tú eres, es posible que me has eliminado, etcétera. Tú piensas que mi trabajo vale cero y el otro le respondió de una manera que a mí me pareció totalmente insultante. No vale cero, le dijo, vale 3 veces cero. que, imagínate que se reafirmaba, ¿no? Pero más tarde, lo interesante que más tarde, años más tarde, este trabajo que había sido rechazado por ese grupo resultó ser un gran descubrimiento, que ahora está en los textos, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, imagínate, eh, se nota claramente que en la ciencia también hay grupos de poder y los famosos pares, cuando uno dice voy a revisar por pares, ¿no? Entonces, si hay un científico que dice, bueno, este trabajo que ha realizado tal persona, tal equipo, está mal porque las técnicas no son adecuadas, etcétera, y lo presenta a una revista. Y esta revista va y le envía al par justamente que ha trabajado en el laboratorio que dice que está mal este nuevo autor, lo rechazan generalmente, ¿no? Le ponen mil dificultades porque dicen, no, ¿cómo voy a publicar algo que dice que yo estoy equivocado? ¿No? Pues Claro. en ciencia se ve de todo, pues hay de todo, ¿no? Y por supuesto también hay relaciones humanas, hay eh, tesistas que descubren algo que contradice lo que dijo haber descubierto su director de tesis. Y obviamente si mi alumno va a publicar algo que va a demostrar que yo me he equivocado, no, pues no puede ser. Entonces le pone mil dificultades. O sea que en la ciencia hay de todo, Gerles, ¿no? No creas que es un mundo de santos, ¿no? Hay de todo. Por eso es importante no idealizar a nada ni a nadie, porque, a ver,
todo el mundo se emocionó, y yo te lo comenté, ¿no? Y también lo escribí. Todo el mundo se emocionó con el hashtag, la frase de moda, sin ciencia no hay futuro, ¿no? Y sí, perfecto. Yo lo entendí más como una frase marquetera que una frase con contenido. Y sí, era necesario también esa frase en el momento en que nos encontrábamos, ¿no? Para que nos dé una esperanza y veamos la ciencia realmente en su dimensión como no la hemos visto nunca. Pero tampoco hay que ir al extremo, porque ahora esa misma gente que decía hace unos meses que sin ciencia no hay futuro, ahora comienza a poner como hashtag, la ciencia está manchada, los científicos están manchados, los científicos son corruptos, ¿no? Entonces, es ese tema de los extremos que hay que evitar, ¿no? Pero me parece que es una son totalmente errados, ¿no? Esa afirmación, eh, yo me reafirmo en que sin ciencia no hay futuro. Eso 100% lo afirmo. Porque ¿qué significa ciencia? Ciencia significa la actividad que uno hace para descubrir las propiedades de la naturaleza. O sea, para comprobar en qué mundo estamos viviendo y cuáles son sus propiedades para defendernos mejor. Me parece una estupidez, si tú me lo permites decir, que eso no es verdad. O sea, ¿qué quiere decir? Que sin conocimiento, sin saber lo que hay alrededor nuestro, Claro. sin saber la propiedad de las plantas, sin saber la propiedad de la medicina, sin saber de eso hay futuro, ni hablar. O sea, sin ciencia no hay futuro. Ahora, pero lo que sí hay que añadir a eso es Ujú. que conciencia no es suficiente, es totalmente Así diferente. es. O sea, yo he sido formado en la UNI en ciencias y el primer día que me enseñaron el análisis matemático, me enseñaron lógica. La lógica es simple. Hay lo que se llama cosas necesarias y otras suficientes. Una condición necesaria y una condición suficiente. ¿Qué significa una condición necesaria? Es que sin que eso ocurra no va a pasar lo siguiente. O sea, es una condición necesaria que nos Ujú. alimentemos. Esa es necesaria. Pero no es suficiente, porque si nos alimentamos con cosas malas, podemos enfermarnos. O sea, sin comida no hay vida, pero con comida no necesariamente la vida es buena. Sin ciencia no hay futuro, pero con ciencia no necesariamente vamos a ir bien si es que no se aplica el conocimiento adecuadamente. No sé si me dejo entender, Entonces, el hashtag es insuficiente. Entonces sería, sin ciencia no hay futuro, eso es totalmente cierto. ¿Y qué más faltaría? pero no suficiente. Ajá, no es suficiente. No es suficiente. Ahora, quería preguntarte desde ayer que conversamos, si no estamos en crisis, en tu pronunciamiento de ayer de 5 minutos que lo lanzaste sobre el tema de la crisis que estamos, ¿no? Entre comillas, crisis. Y tú en el video señalas que no estamos en una crisis, estamos en un hoyo, estamos hundidos. Y yo te preguntaba, si no estamos en crisis, desde el punto de vista de la física, tú como físico, ¿cuál es el término que podría graficar muy bien ese estado de hoyo permanente, de hundimiento permanente? Tú me mencionaste un término, ¿podrías volver a repetirlo, por favor? No, bueno, crisis es una cosa temporal, ¿no? Es un espacio de tiempo. Claro, Eh, Llega claro. esto y sale una crisis que termina en un poco tiempo y también los chinos dicen la crisis es una oportunidad, ¿no? Apenas se presenta, Así es, así es. apenas se presenta un gran problema, hay una crisis. Entonces es una oportunidad para dar una solución, Ujú, ¿no es cierto? Eso es crisis, claro. es momentáneo, ¿no? Pero en nuestro país, ya lo hemos dicho antes, desde la llegada de los españoles han ido haciendo un enorme pozo, ¿no? Un enorme pozo en que nosotros nos hemos ido hundiendo. La corrupción, la falta de ciencia, la falta de educación, el abandono de la educación por parte del Estado, poco a poco, durante largo tiempo, nos ha ido poniendo en un pozo en el fondo, digamos, estamos en el fondo de un pozo. O sea, no es una crisis,
sino que estamos ya desde ese tiempo en un pozo. ¿Y cómo salir de ese pozo? ¿No? No es una crisis, pues. Para salir de ahí tiene que ser el esfuerzo de todos los peruanos para establecer nuevas políticas donde se apoye la educación, donde se apoye la ciencia, la tecnología, la salud, y eso requiere un montón de recursos y sobre todo de buena voluntad que hasta ahora no veo, ¿no? Gobiernos que se basen en la ciencia, eso va a ser, no es pues para que, no es para salir el próximo año, de una crisis sale en un año, esto va a requerir unos 20, 30 años con la condición necesaria de una política adecuada. ¿Se dan cuenta? Nuevamente hablamos de la condición necesaria. Eso, por eso es que no es crisis, sino estamos en un pozo. O si lo quieres ver de una manera más esquemática, no estamos en una crisis hoy, hemos estado en crisis siempre, por así decirlo, ¿no? Que nos han Tú ido me dando. mencionaste que hay un estado en la física de energía mínima, me dijiste, si no me equivoco, si estoy diciendo lo correcto. Así es, ¿Puedes recordármelo, por favor? así es. Bueno, mira, lo siguiente es más o menos de esos, ¿cómo le llaman? Ese deporte que hay de los muchachos que hacen El skateboard. skateboard, que Sí, se ponen en la parte alta de ese pozo, porque es un pozo, ¿no? sí, sí. Y se dejan caer y bajan, y por la energía cinética, por la energía potencial inicial, bajan y suben hasta el otro lado, a la misma altura más o menos, ¿no? Claro. Pero si van poco a poco, ese plan poco a poco van perdiendo energía y al final se encuentran en el fondo del pozo. Y ahí Ajá. ese pozo se llama el estado fundamental. El estado fundamental que también se aplica en la cuántica, ¿no? Los átomos están en su estado fundamental, están en el fondo. Ahí van a estar siempre porque para que salgan de ese estado fundamental se necesitaría energía. Mm, ¿Quién te la va a dar mm. la energía? En el caso de los átomos, te puede dar la energía un rayo de luz que ingresa. El átomo sale del estado fundamental. Pero en este deporte que estamos hablando, ¿quién te va a dar energía abajo? La única energía que te puede dar es alguien que te lance una soga desde el exterior y te jale, ¿no es cierto? Y en este caso necesitamos energía para salir del pozo en el que nos encontramos. No, nada va a ser hecho de manera suave, sin esfuerzo. Esa energía, menos mal, la tenemos nosotros al alimentarnos. Al alimentar tenemos nuevas energías musculares, nerviosas, etcétera, para construir un mecanismo de salir de ese pozo que será en 20 o 30 años, siempre y cuando tomemos la decisión ahora, pero no la estamos tomando porque nuestros políticos desafortunadamente no se basan en ciencia. Te pongo un ejemplo. Tenemos el caso de la delincuencia. ¿Por qué la delincuencia? ¿Acaso la gente quiere enfrentarse a la policía y correr el riesgo de ir a la cárcel por las puras? No, la mayoría de ellos no tiene que comer, no tiene que llevar a la casa. ¿Por qué? Porque no tienen educación, no son capaces de hacer servicios por internet a los países extranjeros, hacer páginas web, base de datos, como se hace de la India. No están formados, no han tenido una educación adecuada, los hemos abandonado. Entonces, ¿ellos qué hacen? Para sobrevivir, roban al vecino, ni siquiera van a la gente que tiene plata, porque ellos están bien cuidados por su guardaespaldas, seguridad, etc. Se van al vecino del barrio de al lado, si es posible, le roban al que es un poco menos pobre que él. ¿Qué hace el gobierno? Que tendría que fomentar la educación para que tuvieran esto la oportunidad de ofrecer empleo. Bueno, más policías. O sea, más policías significa menos recursos para la educación, que es que el que daría la solución, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay Mm. más policías, más fiscales, más jueces, más abogados, todas estas actividades que no son productivas, pero que no van a resolver el problema. ¿Acaso porque hay más policías, más jueces, más fiscales, la gente que no tiene empleo va a dejar de intentar robarle al vecino? Ni hablar, eso no va. Entonces, los políticos, ¿qué hacen? Ah, voy a poner por policía, poner como fuerza. Se ponen como si fuesen, ¿cómo le llaman? Rocky Star o lo que fuera, esos
de las películas norteamericanas, ¿no? Eso es Claro. para obtener votos, pero no para resolver el problema. El que resuelve el problema será el que poco a poco cambie y apoye la educación, la investigación, la ciencia y la tecnología para dar empleo. Aquí los estudiantes de la UNI que has escuchado, por ejemplo, dicen hay que enseñar a los jóvenes de 11 años, 12 años, en colegios técnicos para que conozcan la tecnología y puedan dar servicios. Y me chocó, no me chocó, sino me tocó el corazón porque yo soy técnico también. O sea, estaban hablando de mi pasado. A los 11 años Ujú. estudié técnico, soy técnico electricista y me acuerdo claramente que a los 14 años yo ya brindaba servicios, ponía focos, tomacorrientes, hacía a los vecinos, ¿no? Y les cobraba bien. O sea, podía vivir, no tenía necesidad de ir a robar al otro vecino. La cuenta, o sea que esa es una buena medida, pero ¿qué pasa ahora? He ido a mi colegio, al Instituto Industrial número 36, totalmente abandonado, con material oxidado, que más parece un riesgo para los estudiantes. Creo que ese abandono que ha tenido el Estado de Educación Técnica, y con las fotos lo he puesto en mi página web, que es modestomontoya.org, ahí están las fotos, cómo han abandonado la educación técnica. Eso significa, ellos son los culpables, esos gobiernos son los culpables de que haya violencia, de que haya robos, porque no han formado una juventud capaz de defenderse para poder sobrevivir. O sea que la cuerda que dices tú en este estado de energía mínima no es suficiente que sea la ciencia. Antes, la cuerda más poderosa tendría que ser la educación, ¿cierto? Y la educación para la producción, En ¿cierto? ciencia y tecnología, en Así es, en ciencia, ciencia. por ejemplo, Claro, pero como tú podrás comprobar, a ti te gusta la televisión, ¿no es cierto? ¿Qué programas hay en la así televisión? es, ¿Hay de claro, ciencia? ¿No? para nada, claro. Para nada. Mira, yo veo un programa, por ejemplo, y dice, hay tiempo para leer. Pa' su madre, leer. Leer. Yo, mira, te vas a tu cuarto, lees una novela de Vargas Llosa que te cuentan las infidelidades y una serie de trucos, ¿no? Ves series de televisión, de vez en cuando por accidente paso de mexicanos, creo, que lloran, que se pelean, una cosa impresionante. Esto es guerra, esto es con una. O sea que prácticamente no enseñan nada, ¿no? Está para salir de esta situación, ¿no? Se requiere que todos Claro. pongamos pues algo de esfuerzo, cambiemos. Y por supuesto también me es indignante, siento que me es indignante para mí, ver cómo la campaña de televisión de los que ganan de este modelo, porque se habla de un modelo, no sé qué modelo están hablando, dice, defendamos el modelo. Y en este modelo que estamos viviendo hay los que ganan y los que no ganan tanto, digamos, ¿no? Los que ganan mucho tienen tantos recursos que te atosigan con la televisión defendiendo el modelo, esto de acá. O sea que los pobres, en cambio, no tienen nada para poner su opinión. Y de vez en cuando lo que hacen, toman las calles, salen a protestar de vez en cuando y los atacan de violentistas, de no sé cuánto, ¿cierto? O sea, si yo tengo plata, puedo, y la plata que sale de los trabajadores, dicho de paso, voy a utilizar la televisión con avisos pagadísimos, muy caros, para mostrar que hay que defender. Incluso los involucran a las víctimas. Dice, lee tú, mira lo que nos están haciendo. O sea que cuando ellos están perdiendo o no ganando tanto como antes, ponen a los otros a defenderlos con mucha plata, la plata que viene justamente de los pobres. Sé que estamos en un modelo increíble, que es totalmente injusto y que la gente poco a poco, menos mal, se está dando cuenta porque existen las redes sociales, que a veces se equivocan, a veces dicen las verdades, pero ya en algo se ha mitigado esa, esa direccionalidad de la información. Y, y quizás el tema pasa por, primero, tener bien claro lo que tenemos que defender y luchar por ello. Eso no está claro, porque hablamos de izquierda, de derecha, hablamos de modelo liberal, neoliberal, estatista, y no va por ahí el asunto. En realidad no nos hemos puesto de acuerdo qué es lo que tenemos que defender.
¿qué es lo que tenemos que sacar adelante? Y ya lo acabas de decir, ¿no? Ciencia, tecnología, innovación, que eso es lo que en realidad no tiene ideología, no tiene partidos, no tiene posiciones, si es que apuntamos hacia esos objetivos, ¿no? Mira, hay que decirle a los periodistas y a los políticos que por favor dejen de poner etiquetas a la gente. Al Ujú. contrincante se dice, tú eres izquierdista, tú eres extremista, tú eres neoliberal, se ataca y la gente dice, ah, ¿qué cosa? Comunismo es malo, neoliberalismo es malo, o sea, pero ni siquiera saben qué cosa es. Para mí tampoco es muy claro, ¿no? Ayer, por ejemplo, escuché a un político y a una entrevistadora que el político decía, pero esto no son medidas comunistas, estos vienen de Francia, de Alemania, de Suecia, eso se hace allá, ¿no? O sea, se dedicaba a medidas más justas, ¿no? Más justas, más equitativas. Claro, claro. Entonces la periodista le dice, no, pero esa es otra realidad. Ah, carajo, o sea que, perdón la palabra, o sea que nosotros de Perú no nos merecemos equidad, no nos merecemos justicia, porque no es nuestra realidad es otra, nuestra realidad es la picardía, la fuerza, el poder, el sojuzgamiento. ¿De qué se trata? O sea que no tenemos derecho a equidad, pues, y si tenemos algo, queremos buscar algo de justicia, van a buscar etiquetas para eliminarlos, y si queremos dar en el otro lado alguna libertad individual, lo tratamos de neoliberal, o sea, por favor, yo veo, por ejemplo, tenemos a Estados Unidos, que le dicen que es capitalista, y a China, que tiene como nombre Partido Comunista. Comunista, ¿no? El que gobierna es el Partido Comunista, ¿no? Bueno, en este momento ya todo el mundo se puede dar cuenta que China está prácticamente digamos, eliminando la supremacía norteamericana. Los Claro. norteamericanos compran productos chinos porque son mejores y más baratos. Eh, ¿Por qué razón? Porque los chinos dieron mucha importancia desde hace unos 40 años a la ciencia y la tecnología y ahora se han convertido en una potencia mundial, ¿no? Y es comunista. O sea, dicen ellos comunistas. Y en Estados Unidos están en decadencia y se dice que es capitalista. Pero yo digo no, a mí Joe Biden, que acaba de ser elegido, ha dicho, gobernaré con ciencia y con verdad. ¿Eso es comunismo o capitalismo? No, simplemente ciencia y verdad, ¿no? Y además él ha elevado el nivel del secretario de Ciencia y Tecnología que tenía en la Casa Blanca a nivel de ministro. O sea que pasa al acto, ¿no? Ciencia al poder, porque quiere gobernar con ciencia y con verdad. De modo que notan ustedes que nosotros acá vivimos enfrascados en un ataque ya de otros tiempos, pues parecemos la época de macartismo, ¿no? Que a todos aquellos que se oponían a algo los trataban de comunistas. Yo, por ejemplo, estuve en Francia, en la Comisión de Energía Atómica de Francia, que fue fundado por Frédéric Joliot-Curie. Y Frédéric Joliot-Curie, él también se negó a seguir, él era comunista, ¿no? Del Partido Comunista, ¿no? Pero era un gran científico, y además, eso de pero no cae bien, era un gran científico, y McCarthy, el famoso McCarthy, empezó a hacer tratos con los países de eliminar a los comunistas y lo eliminaron le quitaron el cargo por ser del Partido Comunista. Bueno, un gran hombre, él lo que hizo es creó el Instituto de Física Nuclear, que es un gran instituto fuera de la comisión, donde yo estudié, dicho sea de paso, y él siguió haciendo una gran labor, o sea que no le importó el cargo, pero lo que acá importa es cómo es que con etiquetas eliminan a la gente. Lo que hay que hacer, repito, es estudiar qué cosa han hecho cada persona, sea que se califiquen de liberal, neoliberal, comunista, o lo que fuera, qué cosa han hecho por el Perú, qué cosa han hecho en su vida, cómo han sido buenos alumnos,
han sido buenos padres, etcétera, etcétera. De eso tenemos que ocuparnos a investigar antes de elegir. Y quizás ya para ir cerrando esta interesantísima conversación, Modesto, no fijarnos solo en lo negativo, ¿no? En lo pesimista, sino más bien en lo positivo. Y en esto, pues, como decías tú, hay un reto. Los jóvenes que se están formando en ciencia, que no pierdan el ánimo, que no pierdan la energía, que no se decepcionen. Sí, estamos en un escándalo, estamos en un terrible hecho de corrupción, que no es de ahorita, viene de siglos, pero eso no tiene que quitar a los jóvenes la energía para que sigan creyendo, desarrollando y proponiendo como científicos las cosas que requiere el país. Y a nuestros científicos jóvenes que ahora ya están también incluso fuera del país trabajando, ellos también tienen que involucrarse un poco más. Por ahí quizás va el sentido para salir de esto, ¿no? Ser más positivos y creer en esa energía positiva para salir adelante, ¿no? Efectivamente, los jóvenes científicos están concentrados en su investigación, tratando de comprender las propiedades de la naturaleza para aprovecharlos. Eh, Ahí también hay un problema, ¿no? Aprovecharlos, a veces los poderes lo aprovechan mal y aprovechan mal o bien, pero ellos necesitan generar conocimiento. Ahora bien, esta época, la mejor carrera que puede haber en este siglo es la ciencia. Desafortunadamente, por el momento, el Estado peruano no les da cabida, no los trae del extranjero cuando ya forman parte del grupo de élite de la ciencia mundial. Pero no tienen por qué desanimarse porque pueden escoger el país que les da las facilidades para investigar y prepararse para volver cuando en el Perú haya un gobierno que comprende el valor de la ciencia, no de boca para afuera, sino de la realidad, que abra puestos de investigadores en las universidades, que ahora está cerrado, gente que viene le ofrecen una miseria. O sea que los jóvenes científicos tienen que seguir su trabajo y regresar cuando es oportuno. Y estando en el extranjero, participar con su conocimiento para difundir lo que en el Perú con nuestro encuentro científico internacional. Ellos lo hacen con las entrevistas que hacemos y también con la cooperación que hacen con los jóvenes de acá. Tenemos casos extraordinarios de científicos que llevan a muchachos jóvenes a sus laboratorios para que regresen al Perú. O sea, ellos están haciendo un gran trabajo, de modo que la ciencia sigue adelante, no hay por qué desanimarse, pero lo que sí los convoco a que se involucren en política para que tomen el poder y tengamos un país gobernado por ciencia. El presidente Sagasti en varias oportunidades le he escuchado, dice, yo soy un hombre de ciencia, dijo en su declaración. En otra dijo, soy ingeniero químico industrial. O sea, me tiene todo lo necesario. Y después dijo que era amigo, profesor del gran empresario, y que no se trata de hacer leyes o nuevas constitución, basta con conversar con ellos, hay que convencerlos. O sea, si le creemos a él, estamos en el mundo de las maravillas, porque basta con convencer a los empresarios y todo va a ir sobre ruedas. La ciencia nos ha mostrado que no es así, Mm. presidente, ¿no? Esa cosa que usted dice parece una cosa de leyenda, ¿no? La realidad es que tiene que haber leyes, hacerse cumplir las leyes, y si estamos en guerra, pues como dijo el presidente Joe Biden, estamos en guerra, tenemos que tener una política de defensa. Eh, el número de muertes, tú sabes muy bien, es mucho mayor que en las guerras con otros países que hemos tenido. Estamos en una guerra terrible y se requiere pues tener razón, tener ciencia y tecnología para salir y sobre todo educar para que las futuras pandemias no nos agarren en la situación crítica como la que estamos, con sistema sanitario colapsado, con gente sin empleo, con corrupción, todo ello. Así que necesitamos pues que los científicos jóvenes, amantes de la verdad, se animen a trabajar por la política en ciencia, como tú sueles decir. Y nos vemos entonces, Modesto, con este hashtag que acabas de decir, de lanzarlo, ¿no? Sin ciencia no hay futuro, pero no es suficiente. Ese es el hashtag. Claro, claro. Muchas Perfecto. gracias.
Gracias, gracias por eso. Y para una siguiente conversación, asegurado, tenemos mucho que conversar. Muchas gracias, Modesto. Ok, gracias a ti.